Muy buenas y bienvenido otra vez bueno, pues a este curso del método Vela. Espero que te esté gustando y si no te ha quedado muy claro en el anterior o todavía no has conseguido encontrar todas las fortalezas que tienes, ahora nos vamos a centrar no solo en las que tú crees, sino en la gente que tienes a tu alrededor. Voy a mostrarte la ventana de Johari, que para mí es una herramienta muy poderosa, y quiero primero enseñártela de forma general, ¿vale? En el que va a ser un panel o una matriz en el que tienes 4 cuadrantes, y voy a ir explicándote uno a uno en qué consiste y ya te digo que creo que vas a tener mucha mayor claridad, pues un poco en cuanto a tus fortalezas, para que tengas más claro ya en el siguiente capítulo, que nos vamos a centrar en el propósito de vida tal cual, ¿vale? Bien, quiero decirte que estas áreas, si quieres ir anotándolas, se dividen en área libre, área ciega, área oculta y por último área desconocida. Te voy a ir mostrando, como te he comentado, pues de en una y luego cómo se puede llegar a averiguar cada área y también cómo se tendría que ser óptimo una vez que nos hemos centrado pues en nuestra historia y en quién somos, ¿no? Empezamos por el área libre y en esta área lo que se divide o lo que el fragmento principal tiene que ver un poco con los actos que mostramos, ¿no? Porque siempre es, pues eso, nuestra conducta, nuestros actos, nuestros hábitos que tanto conocemos nosotros mismos como son capaces de conocer los demás. ¿Vale? Es accesible para los demás. Un ejemplo de esto pues podría ser, yo qué sé, si tú por ejemplo te consideras que eres una persona muy extrovertida y la transmites tal cual, pues probablemente la gente de tu alrededor pues lo va a transmitir igual, de la misma forma. Entonces, son conductas públicas, como te estoy comentando, y cualquier persona, o sea, si tú le preguntas a cualquier persona que te conoce bastante, porque no vale a una persona que te conoce de 2 días, obviamente te va a decir que exactamente es igual a lo que tú te estás planteando. Entonces, esta área es bastante fácil de entender. Y por último, son acciones, habilidades, fortalezas o actitudes en el que tú el día a día, pues imagínate, eres una persona muy meticulosa y lo sabe la gente, o eres una persona muy perfeccionista y le preguntas a la gente de tu alrededor y te dice sí, sí, hasta que no acaba las cosas tal como él lo quiere, no tira para adelante. Bueno, pues esta es el área libre. Nos centramos en el área ciega. Esta es a lo mejor un poco más difícil de entender, aunque creo que te la voy a transmitir de la forma más simple, pero es un área en el que tú no tienes ni idea. Desconocemos de esta área, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque como venimos a través de este síndrome del impostor, pues probablemente siempre desechas pues todas las fortalezas, tienes todos los logros que has ido consiguiendo y como que los desechas, como que siempre nos centramos en las cosas negativas, ¿no? Siempre nos centramos en nuestras debilidades y muchas de las veces pues a lo mejor la gente nos dice, pues yo qué sé, oye, pues eres bastante, no sé, amigable o simpático o tal, y eso lo olvidamos. Entonces muchas de las veces, pues cuando nos lo vuelven a decir en papel, pues te quedas alucinado porque dices, anda, pues yo no tenía ni idea de que yo era de esta forma, ¿no? Como te digo, pues puede ser una manera de hablar. Tú puedes pensar, por ejemplo, que eres muy educado, por ponerte un ejemplo, no estoy haciéndote ningún juicio, y resulta que el tono que haces, pues a lo mejor es de una persona pues que es de bastante irascible, estás bastante teso, estás bastante nervioso, entonces tú puedes creer, esto es como una debilidad, ¿vale? Tú puedes creer que tú eres muy educado, que dices las cosas de una forma tal que las personas no entienden porque se sienten ofendidos. Sin embargo, la gente de tu alrededor lo interpreta de otra forma, aunque tú lo digas con un gracias o con un por favor al principio, ¿vale? Pero si tú dices algo así como por favor, ¿podrías darme ese boli que tienes ahí al lado? Pues a lo mejor la persona puede decir, joder, ¿qué le pasa, no? Y al revés, tú puedes sentir, por ejemplo, que eres una persona muy seria, pero a lo mejor dentro de tu seriedad, pues la gente dice, no, no, es muy gentil, es muy educado, la verdad que siempre no hace las cosas si no te pregunta antes, o sea que es muy respetuoso con los demás. Bueno, pues todas esas fortalezas, pues claro, a ti te sorprenden, porque para ti lo único que tienes concebido en tu cabeza es que eres serio, nada más. Entonces, es conocida por los demás
Y la gente que te conoce alrededor, pues bueno, pues tiene unos estándares o tiene unos puntos de vista bastante diferentes muchas de las veces a lo que nosotros creemos que somos. Entonces, esto, la verdad que esta área es muy importante que la tengas en cuenta y que en la medida de lo posible empieces a interiorizarla y acabar creyéndotelo, ¿no? Nos centramos ya en el área oculta, que sería la tercera, y esta es el área introspectiva. Esta es, por ejemplo, es el área que solo tú conoces y que normalmente pues no muestras. Te hablo, por ejemplo, de las personas que no muestran sus sentimientos o, por ejemplo, una persona que no es asertiva y entonces la gente le está diciendo que si le puedes ayudar o que si tal y en vez de coger y decir, pues mira, estoy muy ocupado, pues muchas de las veces no saben decir que no y al final acaban ayudando a la otra persona, ¿vale? Pues esta es un área oculta, solo tú lo conoces, a lo mejor por dentro estás que bulles de rabia o de frustración o de culpa por no ser capaz de decir que no, y por eso te digo que es un área que tú solo la conoces. O sea, es muy probable que si a los demás le dicen, pues oye, ¿sabes que es una persona, no sé, que está frustrada con su vida? Pues a lo mejor la otra persona o la gente de a tu alrededor diría, no me lo puedo creer, que va, si es una persona muy, muy simpática y siempre está ayudando a los demás, ya, claro, pero a costa de tu tiempo, ¿no? Entonces esta área, en la medida de lo posible, claro, tendría que ser cuanto más chiquitita mejor. Yo no te estoy diciendo que seas ni agresivo, ni que seas borde, ni que seas que te muestres frustrado. O sí, quizás sí, ¿vale? Porque a lo mejor con esto das a entender a las personas pues que bueno, que tú también tienes derecho a tu espacio y tienes derecho a mostrar los sentimientos, que es lo que te he intentado mostrar en el primer capítulo, sí, en el primer pack, digamos, de tu historia, ¿no? De por culpa de las máscaras. Por último, nos centramos en la área desconocida, y tampoco quiero decirte mucho más de ella porque, a ver, ni tú eres consciente de esta área, ni los demás son conscientes de tu área. Entonces es algo que bueno, se intuye, se ve o se siente porque normalmente no funciona. O sea, quiero decirte, si fuéramos unos entes en el que, como un ordenador o un robot, pues probablemente sería bastante viable que dices, si haces A, entonces ocurre B, ¿no? Pero muchas de las veces el ser humano no somos así. Hay veces que haces A y de pronto haces B, pero hay veces que haces A y hace C, D o E, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber unas variables ocultas que indudablemente según lo que te esté ocurriendo en ese momento o según el entorno o el contexto, pues al final no es ni B, ni C, ni D, ¿no? A lo mejor es E. Entonces, a eso me refiero con las áreas desconocidas. Tiene que haber algún área fija que está ahí, que está en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente, pues a lo mejor que no somos capaces, a no ser que hagamos muchísima introspección y al final te das cuenta y dices, oye, pues yo ahora que me estoy dando cuenta tengo una creencia que yo que sé, por ejemplo con el dinero, que soy incapaz de hacer esto por culpa de ella, ¿no? Pero tienes que hacer mucha introspección y probablemente la gente pues ya que ni siquiera tú mismo te conoces al 100%, pues imagínate la gente, ¿no? Entonces, ya te digo que esta área tiene que estar ahí, es como los agujeros negros, ¿no? Tienen que existir en el cosmos, en el universo, porque si no, pues las matemáticas o la física no funciona, ¿no? Hay algo que falta ahí, ¿no? O la materia oscura, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo. No la demos mucha importancia, pero sí es cierto que cada uno tenemos un área desconocida que creo que nunca vamos a averiguar qué es y esta es la que nos ocasiona pues muchas de las veces que nos comportemos de una determinada manera en vez de otra. Vale, una vez que te he explicado ya las cuatro, que quedan más o menos la gráfica así, te voy a explicar un poco en qué consiste, bueno, pues cada una, cuál sería el objetivo final. Te he explicado que el área libre es la que conoce todo el mundo, el área oculta y demás, pero el objetivo, lo que quiero que te quedes gráficamente es cómo vamos a ser a partir de ahora, o espero que te haya ayudado con suficiente motivación para darte cuenta de que las máscaras son las que nos están generando la frustración en nuestra vida. Mi objetivo
con este ejercicio es, por supuesto, primero, que sepas cuáles son tus fortalezas y segundo, aunque no te las creas todavía, ¿vale? Por eso pongo la etiqueta todavía, quiero que expandas tu parte en la que no es oculta, en la que es libre, en la que todo el mundo ve, ¿vale? Al principio te costará mucho, porque, claro, hay, por ejemplo, emociones, sentimientos que te cuesta mostrarte. Probablemente tengas problemas de asertividad. Bueno, pues vete picando piedra. O sea, no empieces a ser asertivo si hasta ahora no lo eras, pues de vez en cuando en cosas que son muy banales, vete diciendo que no. Por ejemplo, si te dice, oye, ¿me puedes ayudar un momento a esto? Pues mira, ahora mismo estoy ocupado. Es algo tan tonto que la persona ni va a ser consciente, ¿no? Pero tú, gracias a ese picar piedra, oye, pues vas consiguiendo ser un poco más asertivo. Y por otro lado, si hay gente que te empieza a dar unas fortalezas que tú de verdad no te sientes, por favor, vételas aceptando, aunque no las creas todavía, pero haz como si. Es decir, si alguien te dice que tú eres muy gentil o que eres muy simpático, pues haz como que te crees que eres simpático. O si la gente te dice, hombre, pues no eres tan introvertido como te crees, pues entonces haz como sí. Es decir, aprovecha y empieza a creerte que no eres tan introvertido. O imagínate que te dicen una fortaleza, no sé, que sabes muy bien explicar. Bueno, pues aunque no lo creas, explica. ¿Vale? O sea, tú, vale, no te lo crees todavía de que tienes un don para explicar las cosas, ¿no? Pues haz como sí, tú sigue explicando, sigue picando piedra, sigue aprovechando esa fortaleza que tú todavía no te crees, pero aprovechala pues con la gente de alrededor, si haces cursos, si impartes terapias, si haces coaching, lo que sea, ¿vale? Vas utilizando esa fortaleza y aunque tú sigas sin creértelo, tú sigue aprovechándola cada día. Vale, dicho toda esta teoría, ¿cómo funciona entonces? Bueno, como te he comentado, tienes que hacer primero, tienes que ser consciente de tu área libre y agrandarla lo máximo posible, minimizando las otras tres. Se consigue a través del feedback, es decir, a través de lo que te dicen los demás que tienes de fortalezas, por supuesto, y a través de expandir tu área oculta, ¿vale? ¿Y cómo? Pues siendo vulnerable. Solo te queda esa opción, es decir, tienes que poquito a poco ir mostrando tus sentimientos y tirando esas máscaras al suelo, ¿vale? Que hasta hace bien poco estabas utilizando porque creías que es lo que correcto, es lo que tenías que hacer. Por último, conócete a ti mismo. Creo que si has hecho el primer módulo ya te conoces bastante o mucho más que antes de empezar este curso del método Vela, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar cómo se hace. Bien, tienes las cuatro, el panel de cuatro o la matriz de cuatro cuadrantes, ¿vale? Y en el primero, pues coges 5 fortalezas importantes para ti, las apuntas. Ya hemos dejado de lado nuestro lado de humildad, entonces, de verdad, lo que te parezca más poderoso de ti y de tu personalidad, apúntalas. Luego, coge a 5 familiares o amigos, pero tiene que ser gente que te conozca de verdad, porque no me vale, pues no sé, últimamente estás uniéndote a un grupo de amigos o amigas nuevas y de pronto te sientes más cómodo con ellas, ya, pero a lo mejor estas personas te conocen de hace un mes y tienes amigos que a lo mejor habitualmente no los ves o familiares que no los ves tan cotidianamente, pero te conocen de toda la vida, ¿vale? Entonces coge a esta gente y pregúnteles 5 fortalezas tuyas. Luego, porque tampoco queremos hundirnos, ¿vale? Coge una debilidad de tus amigos y una debilidad que tú creas que tienes. Por ejemplo, impuntualidad. O, por ejemplo, que te digan, pues eso, que las formas como dicen las cosas, pues no es la correcta, ¿vale? Entonces, por último, tienes que hacer la ventana de Johari y lo que tienes que hacer es, pues, las que, por ejemplo, imagínate que tú dices como debilidad que eres introvertido y los demás te dicen que eres introvertido. Entonces, lo metes dentro de la ventana, o sea, el primer cuadrante, que sería el cuadrante del área libre, ¿vale? Si no te habías dado cuenta de que tú eres introvertido, pues lo metes en el segundo cuadrante. Y si, por ejemplo, crees que la gente cree que no eres, por ejemplo, asertivo, pues entonces lo pones en el cuadrante oculto. La,
por ejemplo, imagínate que estamos en la debilidad y estamos hablando de que tú consideras que para ti es una debilidad ser introvertido y todo el mundo lo sabe, pues lo metes dentro del área libre. Si, por ejemplo, imagínate que una debilidad es que los demás consideran de que tú eres impuntual y tú no lo consideras, pues lo metes en el segundo cuadrante, que es el área ciega. O, por ejemplo, tú imagínate que dices que no eres asertivo y los demás pues vamos, ni le habían prestado atención o lo desconocían, ¿vale? Pues lo metes en el tercer cuadrante, que es el área oculta. Con una fortaleza, tres cuartos de lo mismo. Imagínate que tú dices, como fortaleza, que se te dan bien las tecnologías, por poner un ejemplo, ¿vale? Y los demás de tu alrededor, aunque sea solo una persona, pues te dicen que sí, que se te dan bien las tecnologías o la informática, porque bueno, sabes que cada uno tiene un lenguaje, entonces a lo mejor una persona mayor pues no te va a decir tecnologías, pero te va a decir a lo mejor el ordenador, y tú más o menos vas por ahí, pues entonces lo metes dentro del área 1. En el área 2 pues meterías cosas que los demás te han dicho. Por ejemplo, imagínate que es pues que sabes, no sé, que tienes don de gente, es decir, que eres capaz, por ejemplo, de tener un poco de que la gente te sigue, que la gente pues al final se te une a los eventos o a los proyectos que tú haces, ¿vale? Y tú pues te considerabas uno más, pues lo metes en el cuadrante 2. O una fortaleza tuya, por ejemplo, que no la muestras, es que a lo mejor eres perseverante, a lo mejor la gente pues no lo termina de ver, o si lo ve, entonces lo pones en el 1. Yo qué sé, algo que puede ser muy gráfico. Por ejemplo, imagínate que dices, pues que mantengo a nivel emocional la compostura, es decir, si me afectan las emociones, pero no pierdo los papeles, ¿vale? Y eso a lo mejor la gente lo desconoce, pues lo metes en el cuadrante 3. La idea es que tienes que tener 25 fortalezas, ¿vale? Entonces la vas metiendo o en el 1 o en el 2 o en el 3. Y luego tienes que tener 5 debilidades, no, 6 debilidades, perdón. Serían 5 personas, ¿vale? Entonces tienes que tener 25 más las 5 tuyas, perdóname, son 30 fortalezas en los 3 cuadrantes, ¿vale? Y luego tienes que tener 6 debilidades. Pues según si la gente te lo ha dicho igual que tú, lo metes en el cuadrante 1, como te he comentado antes. Si la gente te lo dice, pero no lo sabías tú, en el cuadrante 2. Y si tú lo crees, porque de las 5 fortalezas, imagínate que en los demás hay 3 fortalezas que no son iguales a las tuyas, pues las metes en el cuadrante 3, ¿vale? Como te he comentado, la idea es que te quedes con el cuadrante área libre lo máximo posible. Es decir, si tú has metido 3 fortalezas que solo tú conoces, tienes que empezar a ir mostrándolas, ¿vale? Y si los demás te lo dicen, pero tú todavía no eras consciente, lo que tienes que hacer es implementarlas dentro del área libre. O sea, solo hay dos caminos. Las que tú solo sabes, tienes que empezar a mostrarlas. Y las que las demás te lo dicen, aunque tú no te los creas al principio, tienes que hacer como si te lo creyeras y empezar a educar a tu cuerpo, a tu mente y a tu inconsciente a que empiecen a creérselo. Como te has fijado en el área desconocida, no te he hablado absolutamente nada de ella, pero es que es casi improbable que la conozcas nunca. Entonces, vamos a centrarnos en esas 3 áreas, ¿vale? Y de verdad, como ejercicio, que el cómo se hace todo esto, tienes que intentar implementar esas 30 fortalezas que has conseguido entre lo que te conocen los demás y lo que te conoces tú, empezarlas a ir implementando en tu vida e ir utilizando esas fortalezas como gancho, como punto de anclaje, ¿vale? Para ir empezando a plantearte pues tu propósito de vida, porque es lo que te digo, y ya terminamos este capítulo, ¿vale? Pero quiero dejarlo bien claro. Lo que intento decirte es que si, por ejemplo, los demás te han dicho que explicas muy bien, que eres perseverante y tú, por ejemplo, te has dicho que no sé, que tienes mucha motivación, ¿vale? Pues como ejemplo, solo como una idea, pues a lo mejor podías plantearte el hacer un vídeo o un infoproducto como lo que estoy haciendo yo, oye, pues para ir ayudando a la gente a potenciar lo que sea o para ir saliendo pues de algún problema o de algún miedo que tiene esa persona. No sé si te ha quedado claro, pero yo creo que sí, ¿vale? La idea es que esas 30 fortalezas empieces a ir creyendo en ti y creyendo en que de verdad las tienes, porque si los demás te lo dicen es porque, vamos, normalmente es porque nos dicen la verdad. Discúlpame,
A lo mejor me he revensado un poquito, pero la idea principal creo que te la he intentado explicar bien, y es que de verdad que potencies esas 30 fortalezas, tanto si las conocías como si las desconocías. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego.